Hoy consideraremos la caída y cómo nos apartamos de Dios. En los primeros capítulos de la Biblia, en los dos primeros capítulos, aprendemos de que cada etapa de la creación, en cada una de ellas, Dios evalúa 6 veces su obra como buena. Pero al final de la semana de la creación, durante su 7ª evaluación, Dios evalúa su obra como muy buena o buena en gran manera. Además, los primeros humanos se describen como desnudos, inocentes, aún no seducidos por la serpiente que se caracteriza como Aram, o sea, astuto. Los humanos desobedecieron el primer mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento y como resultado surgieron el mal y la muerte. Y en consecuencia, la primera pareja tuvo que abandonar el jardín del Edén. Es en este contexto de desesperanza que aparece la primera profecía de esperanza, el primer evangelio. Significativamente, la primera profecía mesiánica está ubicada exactamente en el centro de la estructura del capítulo. Bueno, mantente en sintonía. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15 y enseguida regresaré. Nuestro versículo central para hoy está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En medio de todo lo que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia. Todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos muestra que, aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Sin duda entendemos por qué. Y además se cumpliría la advertencia de muerte adjunta a la admonición sobre la desobediencia. Dice que ellos morirían. No solo se les prohibió comer del árbol, sino además fueron expulsados del jardín del Edén y por tanto, como pecadores, no pudieron tener acceso a lo que podría haberles dado vida eterna. Sin embargo, en medio de esta tragedia surge la esperanza que se encuentra en Génesis 3:15, llamada el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Sí, este versículo, amados, presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en toda la Biblia. La primera vez que se dice a la humanidad que a pesar de la caída, Dios ha abierto una vía de escape para todos nosotros. Bueno, leeré 3 textos que nos hablan del astuto personificador, el diablo o ángel caído que se puede transformar en cualquier cosa para pasar mensajes falsos. Voy a leer en Génesis, 2 de Corintios y Apocalipsis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por supuesto, las Escrituras identifican a la serpiente como el enemigo de Dios y lo llaman explícitamente Diablo y Satanás. Asimismo, en el antiguo cercano oriente, la serpiente personificaba el poder del mal. Dice mi comentadora favorita, Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 36, lo siguiente. Para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas, y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido.
Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tú dirás, ¿cómo dice eso? La Biblia no dice eso. Amados, tenemos la gran ventaja que Dios ha revelado a través de su profetisa detalles o información, yo diría, clasificada, que para arrojar más luz a la luz mayor que es la palabra de Dios. Es una gran ventaja tener un profeta en la casa, ¿no es cierto? Así que yo creo plenamente en esto, en la descripción que se hace de la serpiente, porque en sus más de 2000 visiones Dios mostró a su sierva todas estas cosas. Es más, no ha habido otro mortal de este lado de la eternidad que haya recibido más vislumbres del plan de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que la sierva del Señor. Y al hablar del diablo en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. Las Escrituras representan a Satanás como un ser literal, no solo un símbolo retórico o un principio abstracto para describir el mal o el lado oscuro de la humanidad. La serpiente no se presenta a sí misma como enemiga de Dios, al contrario, la serpiente hace referencia a las palabras de Dios que ella repite y parece apoyar, aunque las tergiversa. Es decir, desde el principio podemos ver que a Satanás le gusta citar a Dios. Y como veremos más adelante, incluso cita la palabra de Dios. Fíjate también que la serpiente no discute inmediatamente con la mujer, sino que hace una pregunta que implica que cree en lo que el Señor les ha dicho. Al fin y al cabo, preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? Por ende, incluso desde el principio podemos ver cuán astuto y engañoso era este ser. Y como veremos, también funcionó. Si Satanás pudo engañar a Eva sin pecado en el Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra sus engaños? Tú y yo lo sabemos. Escrito está lo que Dios ha dicho. Comprendemos ahora las palabras del mandamiento de Dios a Adán con las palabras de la serpiente a la mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre los discursos y cuál es el significado de estas diferencias? Observa los paralelismos de la conversación de Dios con Adán y la conversación de Eva con la serpiente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, después de Génesis capítulo 3. Nos dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que Él. Al principio simplemente hizo una pregunta, dando a entender que la mujer quizás había entendido mal a Dios. Pero después Satanás cuestionó abiertamente las intenciones de Dios e incluso la contradijo. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones, la muerte y el conocimiento del bien y del mal. Y a pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales. Y allí surge el gran engaño que sentó la base para todo el sistema religioso pagano que existe en el mundo y 99.9% de los cristianos también, de que hay algo que sigue viviendo, que somos inmortales. Perdimos la inmortalidad, amados, justamente por creer estas mentiras. Y esa para mí es mayor prueba de que no hay nadie que sigue viviendo después de la muerte. Perdimos la inmortalidad. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando venga. En tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Satanás los animó a comer del fruto, porque al comerlo, dice, serían como Dios. Los dos argumentos de Satanás, la inmortalidad y el ser como Dios, convencieron a Eva de que comiera del fruto.
Ahora resulta preocupante que en cuanto a la mujer decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportara como si Dios ya no estuviera presente y ella misma lo hubiese reemplazado. Nota esto. Estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la idea de la inmortalidad en las religiones griegas y egipcias antiguas. El deseo de inmortalidad, que creían que era un atributo divino, obligaba a estas personas a buscar también el estatus divino para adquirir la inmortalidad. Por ejemplo, eso es lo que esperaban. De manera subrepticia, esta forma de pensar se infiltró en las culturas judeocristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma, que existe aún en muchas iglesias. Piensa en todas las creencias que existen en la actualidad que enseñan que hay algo inherentemente inmortal en todos nosotros. ¿Cuán poderosa es la protección que nos brinda nuestra interpretación de la naturaleza humana y del estado de los muertos contra este engaño peligroso? Veamos esta sección ahora que ellos comienzan a esconderse de la presencia de Dios. Escapan. Tratan de esconderse de Dios como si alguien pudiera huir o esconderse de Dios. Imposible. Pero después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. Ese brillo les fue quitado. Y la imagen de Dios se vio afectada por el pecado. ¿Sabes que el verbo hacer en la frase se hicieron delantales? Hasta ahora se aplicaba solo al Dios creador, que era el que hacía, creaba. Es como si reemplazaran al creador mientras intentaban cubrir su pecado, un acto que Pablo denuncia como justificación por las obras. Cuando Dios se acerca, les hace una pregunta retórica. ¿Dónde estás tú? El mismo tipo de pregunta que Dios le hará a Caín. Por supuesto, Dios conocía las respuestas a las preguntas y formuló esas preguntas para beneficio de los culpables, para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho y al mismo tiempo llevarlos al arrepentimiento y la salvación. Y desde el momento en que la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando para su salvación y su redención. Por cierto, todo el contexto refleja la idea del juicio investigador que comienza con el juez que interroga al culpable para prepararlo para la sentencia. Pero también lo hace para guiar al arrepentimiento que finalmente conducirá a la salvación. Esta es una temática que vemos en toda la Biblia. Al principio, como es muy común entre los pecadores, Adán y Eva intentaron evadir la acusación, buscando culpar a los demás. A la pregunta de Dios, Adán responde que la mujer que Dios le dio fue la responsable, que ella lo llevó a hacerlo. Fue culpa de ella e implícitamente también de Dios, no de él. Ese es el argumento que él puso. Y Eva responde que fue la serpiente que la engañó. El verbo hebreo nasha, o sea, engañar, significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerlas creer que están haciendo lo correcto. Adán culpa a la mujer diciendo que ella le dio el fruto. Bueno, hay algo de verdad en esto. Y Eva culpa a la serpiente diciendo que él la engañó. También hay algo de verdad en esto. Pero en definitiva, ambos eran culpables. Pregunto, ¿intentar culpar a otros por lo que han hecho, ¿es esa una solución? ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en esa misma trampa? No, yo no fui. Fue otro. O fue por culpa de esto, o por causa de lo otro. Por eso pregunto, ¿cuál sería el destino de la serpiente a partir de entonces? Yo diría que a partir del momento que fue expulsado del cielo, en realidad. Dice la Escritura, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, amados, en esta maldición de Dios, permita a Dios que esto sea una realidad, que Dios ponga enemistad entre nosotros y el mal y el pecado. Pondré enemistad entre ti, entre tu descendencia y la serpiente. Dios permita que exista esa enemistad y que no andemos en acuerdo con el mal. Ahora, ¿qué significa esto que Dios dijo? Dios comienza su juicio con la serpiente porque ella es quien inició todo el drama. La serpiente también es el único ser maldecido en esta narración. Y llegamos aquí, escucha bien, a una especie de reversión de la creación. Mientras que la creación dio paso a la vida,
el aprecio por lo bueno y las bendiciones, el juicio conduce a la muerte y el mal y las maldiciones, pero también la esperanza y la promesa de salvación. Junto a la lúgubre imagen de la serpiente aplastada que come el polvo, también brilla la esperanza de la salvación de la humanidad, que surge en forma de profecía. La profecía más larga de las Escrituras, Génesis 3:15. Aún antes de las condenaciones de Adán y de Eva, que vendrán después, el Señor les da esperanza de la redención. Sí, han pecado. Sí, sufrirán a causa de su pecado. Y sí, ellos también morirán a causa de sus pecados. No obstante, a pesar de todo eso, existe la esperanza suprema, la esperanza de salvación. Comparemos la promesa de Génesis 3:15 con estos 3 versículos y notemos cómo se revela el plan de salvación. Leeré del libro de Romanos, del libro de Hebreos y del libro de Apocalipsis. Y comenzamos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La gran batalla, amados, el gran conflicto que se trasladó al Edén con la caída, continuará hasta el tiempo del fin. Sin embargo, la promesa de la derrota de Satanás ya se dio en el Edén, en el sentido de que su cabeza sería aplastada. Un tema revelado más explícitamente en el Apocalipsis, que describe su muerte final. Es decir, desde el principio a la humanidad se le dio la esperanza de que habría una salida del terrible caos que surgió del conocimiento del mal. Una esperanza de la que todos podemos participar ahora mismo. Por eso pregunto, ¿por qué es tan reconfortante ver que en el mismo Edén, donde comenzó el pecado y la maldad en la tierra, el Señor comenzó a revelar el plan de salvación? Bueno, y aquí estamos, después de 6,000 años, afectados por esa torpe decisión de haber escuchado y obedecido otra voz que la de Dios. Y mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente, lo presenta como una maldición, ¿verdad? Sin embargo, no es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre. La única vez que la palabra maldición se vuelve a utilizar se aplica solo a la tierra. Es decir, Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer en contraste con la serpiente. Y se le ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Como el pecado de la mujer se debe a su vinculación con la serpiente, el versículo describe que el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente. Y como el pecado del hombre se debe a que escuchó a la mujer en lugar de escuchar a Dios, la tierra de la cual fue tomada, el hombre, también es maldecida. Y como resultado, el hombre tendrá que trabajar duro y finalmente volver a la tierra de donde viene, algo que nunca debería haber sucedido y que nunca fue parte del plan original de Dios. Ahora es importante señalar que frente a este panorama desesperado de muerte, Adán dirige su atención a la mujer, donde ve la esperanza de vida mediante su alumbramiento. Es decir, incluso en medio de la sentencia de muerte, ve la esperanza de la vida. Mientras tanto, como cualquier padre amoroso, Dios solo hubiese querido el bien para ellos, no el mal. Pero ahora que conocían el mal, Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Por ello, aún en medio de estos juicios, nuestros primeros padres no perdieron todas las esperanzas a pesar de su abierta y flagrante desobediencia a Dios. Aunque ellos que realmente vivían en el paraíso no tenían absolutamente ninguna razón para dudar de Dios, y menos de las palabras de Dios, ni de su amor por ellos. Considera ahora la conexión entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hecho de que ambos estén ubicados en el medio del huerto. Esto sugiere que hay una relación entre ellos, ¿verdad? Pero hay más que solo una relación geográfica entre los dos árboles. Debido a que los seres humanos tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal,
es que desobedecieron a Dios. Por eso perdieron el acceso al árbol de la vida y no pudieron vivir para siempre, al menos en este estado. ¿Captas? Un árbol relacionado con otro. Desobedecieron el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora les es prohibido comer del árbol de la vida. Y esta conexión es la base de un principio profundo, porque las decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica. Como Salomón le dijo a su hijo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esta conexión vuelve a aparecer en la futura Jerusalén celestial, donde solo el árbol de la vida está presente en medio de la calle de la ciudad. Mira lo que comenta Ellen White en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 3. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo. Y esto era parte de la maldición. En muchos casos, esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Ejerciendo un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos aspectos respecto de la superioridad que Dios le dio. La sabiduría infinita dio el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Bueno, Dios confrontó a Adán en el Edén y le hizo preguntas no solo para determinar su culpa, sino también para llevarlo al arrepentimiento. ¿Sabes que esta temática vuelve a aparecer con Caín, también en el diluvio, en la Torre de Babel y con Sodoma y Gomorra? ¿Cómo se revela la idea de un juicio investigador en estos incidentes? ¿Por qué Eva pensó que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le daría sabiduría? ¿Cómo podremos evitar en nuestro contexto cometer un error similar? Es decir, desafiar abiertamente la palabra de Dios con la esperanza de algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido. Quiero finalizar con esta historia que en realidad es una fábula, pero que nos hace reflexionar en el conflicto cósmico que nos toca vivir. Y luego termino con unas preguntas de reflexión. Y aquí va la fábula. Mientras caminaba por el bosque, un joven escuchó el canto de un pájaro. Se volvió y, para su sorpresa, vio un pajarito que había caído de un árbol. Con cuidado y gran empatía, el joven tomó la frágil criatura en su mano y con ternura colocó el pajarito en una pila de estiércol animal caliente que estaba allí cerca. Sin embargo, el pajarito siguió cantando. Un zorro que escuchó el canto del pájaro lo atrapó y lo devoró. Bueno, hay 3 lecciones en esta fábula. Primera lección: cuando alguien te echa en el estiércol, este acto no significa que tenga malas intenciones contigo. Segunda lección: cuando alguien te saca del estiércol, este acto no significa que tenga buenas intenciones contigo. Como el zorro, ¿verdad? Y tercera lección: cuando estás en el estiércol, ¿por qué cantar? Pregunto, ¿cómo se aplican estas 3 lecciones al problema del mal en el mundo? ¿Cómo te ayudan a sobrellevar el mal en el mundo y en tu vida? ¿Por qué existe el mal y la muerte? ¿Es el mal y la muerte una condición normal del mundo? Aunque estemos bajo maldición, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en este mundo? ¿Por qué se mezcla con tanta frecuencia el bien con el mal? ¿Y cuál es la mejor manera de distinguir entre el bien y el mal? ¿Cuál es la única solución al problema del mal en este mundo? Amigo, amiga, aprendamos cada día a escuchar la voz de Dios en su palabra, seguir obedientemente lo que nos dice, porque la obediencia no es legalismo, es la prueba que amamos a Dios. Legalismo es hacer las cosas a nuestra manera, como la serpiente y nuestros primeros padres. Dios nos ayude a que el mensaje de este libro nos alumbre para hacer lo que Dios dice, que siempre es para nuestro bien. Acompáñame en oración. Padre Celestial, hoy estudiamos acerca de la caída,
¿Cuánto dolor te habrá causado esto? Tú creaste, oh Dios, este mundo para que nuestros primeros padres viviesen para siempre, para que fuese un planeta rebosante de felicidad, y tu plan no ha cambiado. Ha habido un paréntesis, ya llevamos mucho tiempo. La serpiente ha mordido, nos ha engañado, sigue engañando. Y yo creo que después de 6.000 años de ver los resultados de la desobediencia, debemos aprender que el diablo es un mentiroso. Ayúdanos a creer tu palabra, restaura la verdad, tus principios en nuestras mentes y corazones, para que podamos vivir para siempre. Es nuestro deseo, nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento nuevamente de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.